te subes a mi barca, llegará la calma y se acabará la tempestad. Aunque oscurezca la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará. ¿Y qué es la iglesia? La palabra iglesia viene de latín, que significa eclesia, y del griego, que quiere decir asamblea. Es decir, que la iglesia no son 4 paredes, como decía mi esposa. La iglesia somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos esa vida. Somos nosotros un cuerpo que está activo, un cuerpo que se mantiene con vida. En Mateo 16, 18 dice lo siguiente. Vamos a buscar Mateo 16, 18. Y dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, dice el Señor Jesús. Al parecer, el primero que llama iglesia, el primero que nos llama iglesia, es Jesús. Y de acuerdo a esta expresión que está dando el Señor aquí, ¿a qué se refiere el Señor? Edificaré, ¿en dónde va a edificar la iglesia del Señor? ¿En Pedro? ¿En San Pepito? ¿En San Bernardo? No. ¿Quién dice en Pedro? Dice, sobre esta roca, no está diciendo sobre ti, Pedro. Dice, sobre esta roca. Jesucristo es la roca inconmovible donde está edificada la iglesia. Tú y yo estamos edificados en esa roca que es inconmovible. Por eso nadie nos puede mover. Nadie nos puede sacar de allí. Así que nuestra fe no está fundada en cualquier cosa. Está fundada en algo firme, sobre esta roca, dice el Señor. Perdóneme, pero es que me da mucha sed. Sobre esta roca, dice el Señor, en algo consistente, en algo que está permanente allí, que no se debilita con cualquier cosa. Jesús es esa roca. Por eso digo que cualquier cosa no la podemos llamar iglesia. Es la iglesia de Jesucristo la que se puede llamar iglesia. Jesucristo dice, mi iglesia. Y sobre esta roca y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La que compré con precio de sangre. La que pagué un precio bastante duro, con dolor. Esa es mi iglesia. Esa somos tú y yo. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando te dicen, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos la iglesia de Dios. Y no es así. Y la gente dice, sí, porque todos creemos en un mismo Dios. Y yo digo, es verdad. Los demonios también creen que Dios existe. Los demonios también creen que existe un Dios, pero eso no quiere decir que ellos también son hijos de Dios. ¿Verdad que no? La iglesia que se llama hija de Dios es la iglesia que fue comprada con la sangre del Cordero. Tú y yo somos esa iglesia. Tú y yo somos los que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de ese mundo pecaminoso, para venir a ser la iglesia de la cual el Señor aquí está hablando claramente. Tú y yo somos su novia exclusiva. También, como lo decía mi esposa, somos su novia. Y la novia del Señor no puede ser cualquiera.
Por eso el Señor dice, mi iglesia. Por eso la iglesia tiene que aprender a reconocer cuál es el lugar aquí en este mundo. Jesús dice en el mismo verso 16-18, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Escuche bien, no prevalecerán. Tú no eres cualquier cosa. En ti ha sido depositado un poder. Somos la novia. Somos lo que tenemos para ministrar ese poder que nos ha dejado el Señor. Las puertas del Hades tiemblan cuando una iglesia se levanta. Las puertas del infierno tienen que temblar. Tienen que reconocer que allí está parada la novia del Señor, que es la iglesia. Nosotros somos la única organización en este mundo que fue establecida oficialmente por el Creador. La única. Hay muchas organizaciones en este mundo, pero la única que fue establecida exclusivamente por el Señor somos nosotros. Y no decimos esto con orgullo o para vanagloria, sino porque es lo que ha hecho el Señor. Es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Hermano, no somos plato de segunda mesa. Somos plato de primera. Siempre hemos vivido como plato de segunda mesa. Pero hay un problema. De plato de segunda mano. Pero hay un problema que hemos vivido durante mucho tiempo como plato de segunda mano. ¿Por qué? Porque no hemos todavía reconocido la posición que como iglesia tenemos en esta tierra. Debemos aprender a reconocer nuestra posición, cuál es nuestra posición aquí en la tierra. Y por eso la iglesia ha perdido la esencia. En pocas palabras, ha perdido el sazón. Ya no somos tan atractivos porque hemos perdido ese sazón. Es como cuando un restaurante hace una buena comida, tiene una buena sazón y se hace famoso y al tiempo deja de visitarlo gente porque ha perdido la sazón. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros, que hemos perdido esa sazón. La Biblia dice que Jesús dijo que nosotros somos la sal de este mundo y que si la sal es pisoteada, se desvanece y pierde su sazón. Y es lo que la iglesia en esta era ha perdido. En la era apostólica, la iglesia era el cuerpo más fuerte que existía en ese tiempo. Era famosa, era poderosa, que hasta los emperadores, hasta el emperador que tenía más poder, le tenían miedo a la iglesia. Imagínense ustedes a Nerón, a Domiciano, a toda esta gente que estaban en el Imperio Romano en ese tiempo, asustado porque la fama de la iglesia, el poder que estaba ejerciendo la iglesia, estaba influenciando muchas vidas. Y ellos consideraban eso como una amenaza para su reino, porque la iglesia se había levantado con poder, se había levantado como ninguna organización en la tierra se ha levantado. Y nosotros tenemos eso. Quizás usted dice, no, pero es que eso fue en la era apostólica, pero es que nosotros también tenemos lo mismo que tenían los apóstoles. Nosotros también lo tenemos, cada uno de nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor quiere que seamos una novia diferente. Hoy en día no se diferencia entre cristianos y no cristianos. Se nota mucho, no se nota la diferencia. Porque hay mucha gente que dice,
para ser cristiano, yo mejor me quedo así. Mejor me quedo así como estoy. Quizás en mi forma de vivir, en mi forma de pensar, soy hasta mejor que ese que dice que es cristiano. Y realmente es porque la iglesia no ha tomado esa posición. No ha querido ser ese cuerpo que el Señor ha hecho, que el Señor ha formado. Y debemos diferenciarnos del mundo entero. Al ser la organización más grande, la organización con más poder en esta tierra, porque ha sido establecida por el Señor Jesucristo, nosotros debemos mantenernos de acuerdo a esa organización, de acuerdo a lo que Dios nos ha hecho como iglesia, de acuerdo a lo que somos como novia. En Efesios 5, 25, 27, dice lo siguiente. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante su palabra. Aunque aquí el apóstol Pablo está dando una recomendación a los esposos, pero está poniendo de comparación la iglesia, lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Dice que la purificó, dice que la lavó. Ya Jesucristo te ha lavado, ya Jesucristo te ha limpiado, te ha sacado de la perdición para ponerte en una posición de santidad. Por eso, la iglesia tiene que mantener la posición. En Efesios 1, 18, 22, dice lo siguiente. En Efesios 1, 18, 22. Dice, pido también que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Escuche bien, a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo Jesús cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la derecha en regiones celestiales. En regiones celestiales, dice. Muy por encima de todo gobierno y autoridad. Escuche bien lo que dice aquí. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque, solo en este mundo, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y después dice que todo ese poder, que todas esas cosas, y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Se lo dio a la iglesia. Se lo regaló a su novia. Miren lo grandioso que es esto. De que Cristo le haya dado ese regalo a la novia. Le haya presentado, se lo haya entregado como un novio enamorado. Y le dice, aquí te voy a dar el regalo para que tú puedas estar bien fortalecida, que puedas mantenerte radiante, que puedas mantenerte linda ante mi presencia. Jesús nos dio todo lo que necesitamos para vencer y para mantener esa posición de ser la novia del Cordero. Cuando estuve investigando acerca de lo que es ser la novia, me fui a una página que se llama Usos y Costumbres de los tiempos judíos. Y allí encuentro algo que me llamó bastante la atención. En el tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos, el padre era el que escogía a la novia para el hijo. Y el Padre Celestial ha escogido la novia para su hijo, que somos tú y yo. Y de acuerdo a lo que era esa tradición,
Si el padre veía que le convenía a esa novia, lo dejaba que se casara. Si el padre veía que no le convenía, pues no escogía otra. Pero siempre el padre era el que escogía la novia. Así que Cristo te ha escogido a ti y a mí para ser su novia. Perdón, el Padre te ha escogido a ti y a mí para ser su novia. Para que nosotros vivamos en la presencia de Dios. Y que seamos como una novia enamorada. ¿Cómo es una novia enamorada? Vamos a ver, las mujeres. Lo da todo. Vive para lucirle solamente al novio. Vive solamente para él. Y así nosotros tenemos que ser como esa novia enamorada. Jesucristo nos dice también en esa página de usos y costumbres de los tiempos judíos, en los tiempos bíblicos, que el novio le regalaba cosas, le regalaba muchas joyas a la novia para que se pusiera bonita, para que se arreglara bien y para que su rostro estuviera resplandeciente. ¿Y sabes qué estuve pensando yo en ese momento? Que Jesucristo también nos ha dado una joya muy preciosa, que es el Espíritu Santo. Esa joya que te hace ver tu rostro resplandeciente. El Espíritu Santo que ha depositado dentro de ti. En 2 Corintios 1:22 dice lo siguiente. Vamos a buscar 2 Corintios 1:22. Dice, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como una garantía de su promesa. Puso su espíritu en nuestro corazón, nos llenó, nos regaló esa joya preciosa para que nosotros podamos lucir como una novia ataviada. La semana pasada estuvimos tocando un tema acerca de la resurrección. Vamos a buscar nuevamente Efesios 1:20. Y dice Efesios 1:20, que Dios ejerció en Cristo Jesús, en Cristo, cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y después que resucitó, Cristo le dice, después que Cristo resucitó, le dice a los discípulos, vayan ustedes a Jerusalén. Vayan y espérenme en Jerusalén. En Hechos 1:4 dice eso. Vamos a buscar Hechos 1:4. Y dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, del cual les ha hablado. Entonces, ¿para qué Jesús le dice, espéreme? Para que fueran investidos del poder. Pero, ¿sabes una cosa? Que allí era donde Jesús iba a tener la primera cita con esa novia. Allí donde él iba a pedir que fuera su novia. Porque allí, después de la investidura del poder del Espíritu Santo, fue cuando nació la iglesia. Después de ese momento en que estuvieron reunidos, en que ellos esperaron, allí estaba toda la iglesia. Y estuvo reunida allí esperando la visita del novio. Anteriormente dijimos que la iglesia no son las cuatro paredes. Y es así, la iglesia no son estas cuatro paredes. Pero una cosa que quiero enfatizar, más bien es el lugar de reunión. Es el lugar donde
que hemos habilitado para que nos visite el novio. El lugar donde el novio viene a hacer la visita a la novia. ¿Y cuántos saben que cuando el novio viene a visitar a su novia, la novia quiere tener todo limpio, todo agradable, todo perfumado, para que cuando llegue el novio encuentre una buena apariencia, encuentre un ambiente agradable? Y nosotros también tenemos que asumir esa posición. Andar bien arregladito, andar bien adornadito, porque sabemos que hemos venido a tener esa visita con el novio. ¿Hacia dónde quiero llegar con todo esto? La respuesta es que debemos entender nuestra posición como iglesia. Nosotros tenemos que entender. ¿Sabes que muchas veces venimos a la iglesia así como que no supiéramos a qué cuerpo pertenecemos? Venimos, bueno, como si nos diera igual todas las cosas. Y no es así, porque ¿quién es tu dueño? Jesús. Tú le perteneces a Jesús. No somos cualquier cosa. Es posible que sepamos que somos su novia, pero no lo entendemos a profundidad. Y digo esto porque mayormente es lo que reflejamos. Siempre estamos reflejando esas cosas. Muchas veces nuestras actitudes no coinciden con lo que decimos creer. Si nos preguntan, ¿usted cree en Dios? Sí. Y dice, ¿tú amas a Dios? Sí. ¿Cómo te va con Dios? Bien. Y si a usted le preguntaran a una chica enamorada, si a una chica enamorada le dijeran, hoy vi a tu novio, ¿cómo se pondría esa mujer? Wow, sí, ¿dónde lo viste? Wow. Sí, lo viste. Cuéntame, ¿qué estaba haciendo? Y nosotros, que somos esa novia, deberíamos, cuando alguien nos pregunte acerca de Dios, responder de la misma manera. Responder con emoción, porque estamos enamorados del Señor, porque vivimos para Él. Cuando nos pregunten de Dios, nosotros podemos responder sí. Nosotros creemos en Dios, le amamos, porque Él es nuestro novio. Él es el que vela por nosotros. Él es el que vela cada día por nuestras vidas. Otra de las cosas también. Dios siempre protege a su novia. El novio enamorado siempre la protege. En Efesios 5:29 dice lo siguiente. Dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida así como Cristo lo hace con su novia. Cristo cuida a su novia. Cristo cuida a su iglesia. Es decir, cuida a su novia. Él la cuida. Imagínate cómo nos ponemos nosotros cuando alguien se mete aquí, los que están casados. Cuando alguien se mete con nuestras esposas. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Una vez vino alguien y yo pensaba que, bueno, en otra oportunidad se lo dijo, pero yo pensaba que le había vuelto a decir algo a mi esposa. Y recuerdo yo que bajé las escaleras como a 1100, pensando que esa persona había vuelto a insultar a mi esposa. Porque ese es mi novia, esa es mi esposa, esa es mi amada. Imagínate cómo se pone Dios cuando se meten contigo. Imagínate cómo reacciona Dios.
Y al novio no le gusta que critiquen a su novia. No le agrada. Por eso la novia tiene que andar en una posición ataviada, arregladita, decorosa, en todos los sentidos. Tú y yo, como representantes aquí en la tierra de la iglesia, de la novia del Señor Jesucristo, tenemos que asumir esa posición. Todo estará bien si a mi lado vas. Todo estará bien si conmigo estás. Todo estará bien. Pues si te subes a mi barca, llegará la calma y se acabará la tempestad. Aunque oscura sea la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará.